Excelente, pura vida, muchas gracias. Ahora vamos con Anthony Torres, me parece que ya anda por acá. Sí, buenas tardes a Para, todos. buenas tardes, Anthony. Y brevemente voy a presentarlo, ¿verdad? Usted es estudiante entonces de doctorado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, licenciatura en física, maestría en ciencias matemáticas y actualmente candidato a doctor en ciencias matemáticas. Y nos va a... Sí, así es. Ujú, ujú. Y la ponencia, si no me equivoco, es solución numérica de una ecuación de difusión bifraccional mediante funciones de base radial, ¿verdad? Está eso. Ok, entonces, Anthony, todo suyo para la exposición. Sí, se ve bien, ¿verdad? Sí, Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del 23º Congreso, Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a la Ciencia, por permitirme presentar mi trabajo llamado Solución numérica de una ecuación de difusión bifraccional mediante funciones de base radial, el cual fue elaborado con ayuda del doctor Fernando Brambilla. Daré una introducción rápida sobre operadores fraccionales, ecuación de Black-Scholes, en qué consiste la interpolación con funciones de base radial, ya que al combinar esas tres partes se genera el modelo conocido como ecuación de difusión bifraccional de tipo Black-Scholes. Y presento tres esquemas numéricos, más bien presento el esquema con el que lo resuelvo y tres ejemplos numéricos. Entonces, de manera muy simplificada, un operador fraccional es un operador paramétrico de orden alfa al que coincide con las derivadas enteras cuando alfa es un entero positivo o una derivada fraccional. Pero de manera más general, yo puedo definir un operador simplemente de esta manera y alrededor de una función puedo construir un conjunto de operadores, tal que existe la aplicación a la función y cuando el parámetro alfa tiende a un entero positivo coincide con las derivadas enteras. Esto pareciera lo mismo de la definición anterior, pero es un poco más general, ya que estos operadores pueden ser combinaciones lineales de derivadas fraccionales e incluso no tienen por qué ser operadores lineales, como se ve con este pequeño ejemplo. Esta derivada fraccional coincide con las derivadas enteras y se cancela con este término. Entonces, estos son un poco más generales. Sin embargo, para ser un poco más explícito en la presentación, muestro dos ejemplos en particular, que es la derivada fraccional de Riemann-Liouville, que se construye a partir de la integral fraccional de Riemann-Liouville, simplemente como combinaciones de derivadas con integral fraccional. Y un ejemplo específico es cuando se aplica un monomio de orden mayor que menos 1, mayor que menos 1. La derivada fraccional de Riemann-Liouville para alfas que no están en los enteros se ve de esta manera, donde esta es la función gamma. Aquí vemos algunas gráficas. La derivada de Riemann-Liouville no cancela las constantes, entonces las gráficas de polinomios con término constante se ven de esta manera. Pero si yo invierto la construcción que hago para la derivada fraccional de Riemann-Liouville, obtengo un operador que se llama derivada fraccional de Caputo. Aún así, la derivada fraccional de Caputo está relacionada con la derivada fraccional de Riemann-Liouville a partir de esta pequeña condición, y las gráficas de la derivada fraccional de Riemann-Liouville de Caputo, perdón, se ven así, y coincide con la función de identidad. En particular, cuando el parámetro alfa está entre 0 y 1, la derivada fraccional de Riemann-Liouville coincide con la de Caputo para todo monomio de orden mu mayor o igual que 1. Entonces, por eso se ven similares, igual con el polinomio. Ahora, si yo tomo un intervalo y lo particiono de manera uniforme, yo puedo tomar el operador fraccional de Caputo y obtener una versión discreta de este. Pero cuando yo hago un pequeño cambio de notación, lo puedo dejar en una forma un poco más simplificada, que me permite apreciar que el error es de orden 2 menos alfa y que las unidades, en teoría, son de segundo menos alfa. Un problema cuando uno está trabajando con unidades físicas, pero lo arreglaremos. Y ahora doy un salto a mencionar un poco sobre uno de los modelos más famosos en matemáticas financieras, que es el modelo de Black-Scholes. En términos simplificados, el modelo de Black-Scholes me permite modelar el precio de las opciones en los mercados financieros, donde una opción es un acuerdo entre dos partes para hacer transacciones de un cierto activo a un precio específico antes de una fecha futura. Igual esto no dice mucho de momento, pero lo que a mí me va a interesar es que bajo un cambio de variable, este modelo se transforma en una ecuación de difusión. Unos pequeños cambios de variable y toda la siguiente expresión. Es una ecuación de difusión
Y una vez que tengo mi ecuación de difusión, ahora la pregunta es, ¿cómo resuelvo este sistema? Aquí es donde empieza la metodología de funciones de base radial. Si yo tengo un conjunto de puntos o valores en un dominio correspondientes con una imagen, el problema de interpolación consiste en encontrar una función continua tal que satisfaga la siguiente relación. Entonces, si logro encontrar una función que haga eso, resuelvo el problema de interpolación, pero como no se puede de manera directa, estos interpolantes casi siempre son combinaciones lineales de una cierta base. Funciones, de cierta manera dependen de la dimensión en el espacio en el que trabajo. Pueden ser funciones trigonométricas, polinomios, cosas de ese estilo. Pero como estas bases dependen de la dimensión en donde trabajo, entre más grande sea mi dimensión, más complicado se vuelve mi interpolante. Lo ideal es llegar a un sistema matricial en que si yo pudiera invertir esa matriz, tengo los valores alfa, los valores lambda, que me resuelven el problema de interpolación. Claro, en teoría todo funciona. Pero ahora, si yo quisiera algo más sencillo, puedo recurrir a las funciones de base radial, ya que estas trabajan con la distancia entre los nodos de mi dominio y al ser distancias son invariantes de dimensiones. Entonces, si yo tengo una función radial y tengo un conjunto de nodos, yo puedo combinarlos para generar una base de funciones radial. Entonces, ya aquí viene el nombre y aquí obtengo un interpolante radial, pero lo importante es que este interpolante se mantiene invariante sin importar la dimensión en la que yo esté trabajando. Ya que tengo claro eso, voy a pensar que tengo un sistema unidimensional y lo voy a montar sobre un sistema de funciones de base radial, lo que en automático lo va a hacer invariante entre dimensiones. A principio suena como algo mágico, pero en realidad sí está justificado. Pero bueno, vamos a suponer que tengo una función en un dominio omega cruz D y tomo un operador fraccional en la intersección de estos conjuntos. Como pertenecen a estos conjuntos, cuando el parámetro alfa coincide con estos enteros, coincide con las derivadas parciales de orden entero, pero recuerden que este operador no tiene por qué necesariamente ser lineal. Ahora, no sé si recuerdan que la discretización de Caputo tenía unidades de t menos alfa, o sea, segundo a la menos alfa. Entonces es necesario colocar un factor de estandarización para que las unidades de la derivada fraccional coincidan con las derivadas enteras. Nada más como para tener un poco más de paz mental. Y ahora, si yo tomo un operador fraccional en la intersección de todos estos conjuntos y pido que sea una derivada fraccional, puedo construir el siguiente operador. Y este operador tiene la cualidad de que engloba muchas derivadas fraccionales. No hay una única definición, engloba muchas definiciones fraccionales, muchas definiciones de derivadas fraccionales. Y cuando el parámetro beta tiende a 1, recupero exactamente el operador de la ecuación de difusión de Black-Scholes. Entonces, de momento parece que no estoy haciendo nada más que hacer generalizaciones. Pero lo importante es que si yo mezclo todo lo anterior, y parto de que mi sistema se va a resolver con una metodología de funciones de base radial, puedo obtener la ecuación 16. La ecuación 16 es un sistema bifraccional en que tengo derivada fraccional en el espacio, derivada fraccional en el tiempo, coincide con el modelo de Black-Scholes cuando alfa y beta tienden a 1, pero ahora no estoy trabajando en una dimensión, estoy trabajando en múltiples dimensiones, ya que la metodología de funciones de base radial me permite hacer esta extensión. Ahora, pero ¿qué soluciones quiero para este sistema? Ahora, como estoy trabajando con la ecuación de Black-Scholes, y la ecuación de Black-Scholes se puede ver como una ecuación de Schrödinger de partícula libre, lo ideal es que las soluciones estén en L2. Entonces defino estos conjuntos que son C alfa 2. El conjunto de funciones tal que existe la aplicación del operador fraccional para todo x en omega y para todo alfa entre 0 y 2. Y H alfa 2, que son las Fs que viven en el conjunto anterior y que la aplicación del operador a la función sean L2. Y les digo esto es porque la ecuación de Schrödinger, más bien la ecuación de Black-Scholes se puede ver como una ecuación de Schrödinger de partícula libre. Entonces, por eso como la necesidad de L2. Ahora, ya que tengo eso, hago un ejemplo en específico. De momento me puedo olvidar del operador L, de la parte que nada más tiene derivada fraccional en el espacio, y me concentro en la parte espacial de Caputo. Si yo hago unos pequeños cambios de variable y sustituyo la discretización de la derivada fraccional de Caputo, puedo obtener la ecuación 18. Y aquí me detengo por un minuto para mencionar que el modelo de Black-Scholes es un modelo estocástico que se deriva de un movimiento browniano geométrico.
Pero lo importante es que obedece al principio de las cadenas de Markov, que la solución al paso m únicamente depende de la solución al paso m-1. Y una de las utilidades de usar operadores fraccionales es que permiten incorporar el fenómeno de memoria. Ahora mi solución al paso m depende de todas las soluciones anteriores. Es una de las cualidades que le dan los operadores fraccionales, pero eso también pasa con los errores. Entonces hay que tener cuidado. No solamente las soluciones dependen ahora de todos los pasos anteriores, sino también los errores. Si yo hago un pequeño cambio de variable otra vez, teniendo estos operadores, aquí nada más está la parte discreta, voy a llegar a un sistema matricial. Entonces aquí simplemente sería invertir la matriz, obtener los valores lambda y resolvería mi problema de interpolación para cada paso de tiempo. Todo pareciera bien hasta ahí. Pero cuando uno se pone a estudiar la metodología de funciones de base radial, bueno, claro, reescribo el sistema 21 de una forma más compacta. Cuando uno se pone a estudiar la metodología de funciones de base radial, se encuentra con que el número de condición de las matrices obedece con que conforme el número de nodos tiende a infinito, el número de condición de la matriz también tiende a infinito. Entonces, si uno no trabaja con suficiente precisión, se puede dar el caso en que la matriz sea analíticamente invertible, pero numéricamente singular. Eso es porque los eigenvalores se hacen tan pequeños que en algún momento la computadora los puede tomar como cero. Entonces, vamos a precondicionar esa matriz a través de este precondicionador y obtengo este nuevo sistema. Entonces ya llegué a los ejemplos, que bueno que me faltan 5 minutos. Y si yo tomo cualquier configuración de nodos, eso es importante, la metodología de funciones de base radial la pueden ver como una generalización de diferencias finitas y puedo tomar cualquier configuración de nodos. Elijo una función radial, es una función cúbica, y estos pequeños valores en particular con un paso de tiempo de 1/25. Tomo un modelo de difusión en una variable, obtendría algo como esto, donde en la parte ahora espacial voy a ocupar derivada fraccional de Riemann-Liouville. La derivada fraccional de Caputo ya la sabemos trabajar. Y el término de fuente es de esta forma. Y este sistema nada más tiene solución analítica cuando alfa y beta son igual a 1. Pero recuerdan que habíamos pedido que las soluciones sean L2. Eso más o menos me asegura que la función aplicada al operador L cuando beta es diferente de 1 está acotado por la norma del operador aplicado a C veces la norma del operador cuando beta es igual a 1. Eso más o menos sirve para dar estabilidad. Entonces, me puedo basar en el comportamiento cualitativo de mis soluciones. Aquí nada más les muestro cómo el precondicionador funciona. O sea, tengo números de condición de orden 10 a la 6 y lo disminuye a 10 a la 1. Pero si yo tengo mis números de nodo, si yo muestro cómo es la solución gráfica, o sea, tomo 64 nodos cartesianos, grafico la solución analítica, la solución numérica debe tener el mismo comportamiento, aunque no tenga la solución analítica, es lo que traté de decir anteriormente, pero este es un caso en una dimensión, pero nuestro modelo es invariante entre dimensiones, que eso era lo importante. Entonces tomo una ecuación de difusión, en dos variables en el espacio, donde otra vez ocupo la derivada fraccional de Riemann-Liouville, tengo mis condiciones de frontera, mi término de fuente, y nuevamente únicamente tengo solución analítica para el caso entero, cuando alfa y beta es igual a 1. Yo veo aquí mis números de condiciones, que son de 10 a la 6, pero el sistema precondicionado se mantiene estable. Ya que tengo eso, tomo ahora una combinación de nodos tipo Chebyshev con nodos cartesianos, y esta sería la gráfica de la solución analítica, pero si yo hago un corte sobre la recta y igual a x para cada paso de tiempo, obtengo una gráfica que se parece mucho al caso unidimensional. De la misma forma, para el caso fraccional, bifraccional, yo hago un corte sobre la recta y igual a x, recupero casi la solución del sistema unidimensional. Ahora aquí viene lo importante. Recuerdan que estamos trabajando con el modelo de Black-Scholes unidimensional. Este sistema es exactamente el mismo que ustedes tendrían con el modelo de Black-Scholes clásico, pero estoy reemplazando la variable x por una variable r, una norma. Entonces, de eso es donde viene el término xy, pero en esencia simplemente es cambiar un x por un r. Lo curioso es que la solución sigue siendo la misma que para el caso clásico. Tengo otro operador
que uno lo puede encontrar en artículos donde nada más hacen un pequeño cambio de variable. Tengo mis condiciones de frontera y nuevamente nada más tengo solución analítica para el caso clásico. Nuevamente veo mis números de condición, que son en órdenes de 10 a la 7, 10 a la 8, pero el sistema precondicionado se mantiene bien. Entonces, yo sé que el comportamiento cualitativo de mis soluciones numéricas deben corresponder al comportamiento de la solución analítica. Eso es lo único que estoy buscando. Como les decía, las funciones de base radial pueden verse como una generalización de diferencias finitas, donde en este caso no es necesario que los nodos sean uniformes o estén distribuidos de una forma regular. Pueden ser casi aleatorios. Lo único que se pide es que el conjunto de nodos no tenga un sistema, se llama un conjunto de nodos unisolventes que en teoría hacen cero el determinante de la matriz. Si logro evitar eso, mi sistema en teoría casi siempre es invertible y puedo trabajar sin ningún problema. Esta sería la solución analítica del modelo de Black-Scholes bidimensional. Y si yo hago un corte, recupero exactamente la solución del modelo de Black-Scholes para una opción call. O sea, exactamente el mismo. Y para el caso bifraccional, donde aquí 2 puntos a resaltar es que este modelo de Black-Scholes tiene memoria y es no local. Entonces, cuando yo hago un corte, vuelvo a recuperar el comportamiento de una opción call. Eso es lo que llamó la atención del modelo, porque en teoría estoy extendiendo un cierto modelo unidimensional para dotarlo de memoria y no localidad. Y aún así, si yo hago un corte sobre mi modelo, sobre la recta y igual a x, obtengo la solución del sistema unidimensional. Pues eso es lo interesante de este modelo. Esto se publicó y ahí es donde se exploran un poco más se explora la posibilidad de poder hacer esta generalización para cualquier sistema unidimensional en donde se pueda mostrar la estabilidad, en teoría con cualquier modelo de difusión, cuyo operador en la parte espacial sea un operador lineal y acortado. Aquí nada más estoy presentando los casos bifraccionales, pero también hay casos para el caso únicamente con derivada fraccional en el tiempo o únicamente con derivada fraccional en el espacio, pero no hay ningún problema en si uno mete sistemas bifraccionales. Y eso sería como todo. Excelente, Anthony. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Tiene preguntas para Anthony? ¿Algo que agregar? Creo que hay una mano levantada, ¿no? Sí, hay una mano levantada. Okay. Sí, hola, buenas tardes. Sí. Anthony, nada más preguntarte por qué elegiste Caputo y Riemann-Liouville para diferentes variables independientes. O sea, como cuál fue el criterio de selección para uno Caputo y para la otra Riemann-Liouville. Ok. Bueno, Caputo se justifica en que el problema de la derivada fraccional de Riemann-Liouville es que no permite introducir condiciones iniciales de orden entero. Cuando uno hace la discretización, por aquí debe estar, cuando uno hace la discretización, si yo hubiera colocado la derivada fraccional de Riemann-Liouville en el espacio, me hubieran salido derivadas fraccionales de orden n menos alfa. O sea, no son enteras. Pero con la derivada fraccional de Caputo sí se obtienen derivadas fraccionales enteras, o más bien, condiciones iniciales de potencias enteras. Esa es la única justificación por la que la derivada fraccional de Caputo es popular, porque permite meter condiciones iniciales de ecuación de sistemas clásicos. Aparte de que te dota del fenómeno de memoria, pero lo principal es poder colocar condiciones iniciales. Y en el caso de la parte espacial, la realidad es que la derivada fraccional de Riemann-Liouville, aparte de dotar de la propiedad de no localidad, su derivada es realmente fácil de calcular cuando estás trabajando desde el extremo 0 hasta x. O sea, ahí existe la propiedad de no localidad, pero la derivada es realmente fácil de calcular. Esa sería como una de las justificaciones en este caso. Y no sé si eso bueno, ayuda. Sí, gracias. Y bueno, si puedo preguntar otra cosa, no, sí, sin desabuso. En el caso del modelo bifraccional, o sea, cuando ya tienes el Black-Scholes en 2D, digamos, o sea, como la verdad es que no entiendo muy bien ese modelo y solamente quería preguntarte qué diferencias existen en los resultados que obtienes cuando es 2D y 1D. O sea, eso no me quedó tan claro. Sí.
O sea, bueno, ¿qué diferencia hay entre el resultado 2D y 1D cuando hago un corte sobre la solución en 2D? Está como demostrado que no hay ninguna. Entonces, más bien como que ganas la propiedad de no localidad, la propiedad de memoria, y aún así puedes resolver implícitamente el modelo unidimensional. Obtienes exactamente el mismo comportamiento de una opción call, que sería simplemente resolver la ecuación en una dimensión. Lo que estamos usando aquí es que la metodología de funciones de base radial es invariante ante dimensiones. Entonces tú tomas un sistema unidimensional, lo montas sobre una metodología de funciones de base radial y la metodología por sí sola ya hace que ese sistema se pueda escalar a más dimensiones. Este era como el objetivo principal, como hacer una extensión en varias dimensiones con propiedad de no localidad, propiedad de memoria, y que aún así tengas la capacidad de recuperar la solución del modelo unidimensional. Ese es por un lado. Pero por otro lado, la gente que únicamente trabaja con el modelo unidimensional y coloca derivada fraccional únicamente en el tiempo, lo hace porque está reportada en la literatura que los modelos fraccionales estocásticos modelan mejor los fenómenos de cola pesada. Aunque yo lo pondría entre comillas, o sea, lo modela mejor porque el parámetro alfa te sirve como un tipo parámetro para ajustar el error. Pero ahora encuentra el alfa que te ajuste el error. ¿Que lo pueden encontrar? Sí. Pero esa sería como la única utilidad como que real, sin empezar a divagar demasiado en por qué metería yo una derivada fraccional en un modelo estocástico que parece funcionar por sí solo de forma clásica. No sé, por ahí valida como, ¿por qué metes operadores fraccionales si ya sabemos que el modelo clásico funciona bien? Pues la mayoría de las veces es porque te da otros parámetros que te permiten ajustar los errores. Aquí ya estás ganando memoria y si lo haces en 2 dimensiones ganas no localidad. Pero esa sería como una curiosidad matemática. Aún así, si tú haces un corte sobre tu solución en 3D, recuperas exactamente lo que necesitarías para una dimensión. Gracias. Sí, no hay ningún problema. Bien. Entonces, muchas gracias, Anthony, por Sí, no hay problema. su Gracias. exposición. Gracias por su asistencia y por preguntar. Eso. Entonces, vamos a hacer un receso y volvemos a las 4 con la exposición siguiente. Entonces, nos vemos.